Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión vamos a ver el cultivo hidropónico en sustrato, por supuesto, de el bok choy. O bueno, hace poquito vimos videos al respecto sobre cómo germinarlas y de que es una planta, es una crucífera, pero que es muy llamativa, está muy bonita la planta. Al parecer también es de las plantas más nutritivas, o bueno, la conocen como una de las herbáceas más nutritivas. Y además es una, como les decía, es una crucífera que podemos cultivar durante todo el año. Para los que no lo saben, otro tipo de crucíferas son, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, y este tipo de plantas las cultivamos generalmente en otoño e invierno. ¿Por qué? Bueno, porque además de que soportan más el frío, son plantas de ciclo corto. Eso que significa que necesitan menos luz para florecer. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, porque nosotros consumimos lo que es la inflorescencia, es decir, las flores antes de que broten. Es lo que nosotros consumimos del brócoli y de la coliflor, y por eso se siembran en otoño e invierno, porque hay menos sol y es cuando sacan las flores. Bueno, teniendo esto en consideración, esas son las crucíferas más populares, además de la col. En otros lugares la conocen como repollo. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque el kale es otra el bok choy es otra de estas plantas que se reproduce y bueno, se cultiva durante todo el año, porque nosotros no consumimos la inflorescencia, consumimos las hojas. Entonces por eso podemos cultivarla durante todo el año. Y a veces lo que es otoño e invierno no se cultiva tanto porque va a florecer muy rápido. Entonces a veces se llega a omitir en esos meses, pero por lo general también se puede cultivar. Bueno, dicho esta super introducción, lo que les voy a platicar es el cultivo hidropónico, o bueno, algunos lo conocen como semi hidropónico, ya que se cultiva en sustrato. Y para ello lo que vamos a ocupar primero es germinar las plantas. Ya tenemos un video muy dedicado a ello, pero vamos a dar una introducción muy rápida. Ocupamos sustrato general, que quiere decir el sustrato a base de dos partes de turba, una parte de perlita y una parte de vermiculita. ¿Esto para qué es? O bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, el sustrato no tiene nutrientes, tampoco tiene nada que pueda reaccionar con la solución nutritiva, ya que, como les digo, va a ser semi hidropónico, es decir, vamos a regar las plantas posteriormente con solución nutritiva, y para que esta no reaccione o provoque algo en el desarrollo del cultivo, se tienen que usar sustancias o bueno, sustratos que sean minerales y que no puedan reaccionar con la solución nutritiva y que no tengan nada orgánico que pueda llegar a afectarla. Como va a ser en sustrato, esto es un poquito más amplio, es decir, como no va a recircular la solución nutritiva y pueda generar bacterias, hongos o alguna plaga que provoque problemas en la planta, podemos ocupar cualquier tipo de tierra para germinar las semillas. Y para ello yo ocuparé este tipo de bandejitas, donde me gusta colocar una semilla o hasta dos por cavidad, y de esta forma que se desarrolle únicamente una, y al separarlas es mucho más fácil y mucho más rápido, además de que también nos va a durar menos tiempo en el semillero, porque al tener poca cantidad de sustrato lo va a llenar muy rápido y vamos a poder trasplantar las plantas muy fácilmente. Este tipo de plantas son las que también se recomiendan hacer semilleros, porque son bastante fuertes al trasplante y porque no son delicadas en cuanto al desarrollo de las raíces, es decir, como las subterráneas, como por ejemplo la zanahoria, que requiere forzosamente que sea siembra directa. También podemos hacer siembra directa, claro que sí, pero como para ahorrar espacio y ahorrar la maceta que vamos a cultivar. Recuerda de que esto es más que nada para los cultivos en lugares donde no podemos sembrar en la tierra o en maceta. Entonces es por eso que yo ocupo este tipo de bandejitas, para optimizar el espacio. Bueno, rápido, ya se siembran así, se coloca muy poquito sustrato por encima para que broten las semillas, o podemos ocupar vermiculita. Esto es a elección de cada quien, pero el mismo sustrato que ocupes te vale. Puedes ocupar tierra ligeramente con un poquito de arena para que sea más poroso, y es más que suficiente para que se desarrolle bien la planta. Posteriormente yo las regaré con solución nutritiva, pero al principio les daré un riego con agua. Las pasaremos a un lugar con bastante luz solar, es decir, que les dé por lo menos unas 3 o 4 horas de luz al día mínimo, y yo recomiendo tenerlas siempre dentro de la casa, cerca de una ventana, para darnos cuenta cuando le haga falta agua, para evitar de que algo pueda pasar en el exterior, o que haya mucho frío, o que haya mucho viento y no se desarrolle de la mejor forma las plantas, porque ya sabes que cuando son muy pequeñas son más delicadas que cuando crecen un poco más. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo las cultivo en un sistema de cultivo indoor, que significa que básicamente las plantas se encuentran dentro de casa y con luz artificial, para que y básicamente con eso se desarrollan las plantas. La luz artificial va a cubrir las demandas
de luz que requiere la planta. Y bueno, de esta forma tratamos de evitar el frío del exterior o que llegue a haber una ventisca o algo que pueda afectar el desarrollo de las plantas. Y aquí va a pasar aproximadamente 4 semanas o 3 semanas dependiendo del tamaño del semillero y el tamaño de las plantas, pero yo recomendaría de 3 a 4 semanas. Pasado ese tiempo las vamos a trasplantar a su lugar definitivo. Yo, como pueden ver, voy a ocupar una de estas bolsas que me gustan porque son económicas, son medianamente fáciles de conseguir, en muchos viveros las llegan a vender y además algunas tienen resistencia para los rayos del sol, entonces estas me ayudan mucho, además optimizo el espacio. Pero bueno, después si tú quieres cultivarla con otro tipo de maceta, obviamente no hay ningún problema, yo ocuparé esta y la rellenaré con tezoncle. ¿Por qué el tezoncle? Bueno, porque el tezoncle no va a liberar absolutamente nada a la planta, no le va a dar ningún nutriente y la va a ayudar como soporte, es decir, es lo que será como el sustrato de la planta y de esta forma la planta podrá adherirse al tezoncle sin necesidad de que este le aporte algo, simplemente es para soportar la planta. Y como les digo, lo que vamos a hacer es regar con solución nutritiva. ¿Qué tanto? Bueno, como ustedes sabrán, la solución nutritiva dependerá del el tipo de planta que cultivemos, y este tipo de planta, como es una hoja pero es ligeramente más demandante que la lechuga, lo recomendable sería la de lechuga. ¿Qué recomendaciones serían entonces? Si tú no tienes la solución nutritiva que nosotros vendemos, obviamente puedes ocupar la que te haya funcionado. Lo que únicamente que yo recomiendo es siempre mantener una conductividad eléctrica estable para la planta que requieres. Por ejemplo, para la lechuga son aproximadamente 1800 microsiemens de conductividad eléctrica. Si tu medidor de conductividad eléctrica no lo mide en microsiemens, fácilmente puedes buscar un conversor en internet. Solamente cambia la configuración, es decir, si lo mide en partes por millón tu potenciómetro, lo que yo te recomendaría es en internet busca convertir microsiemens a partes por millón y listo, o cualquier tipo de unidad que vayas a necesitar. Bueno, teniendo en cuenta esto, esas como que las partes que en mi recomendación sería la conductividad eléctrica, 1800 microsiemens como máximo, aunque en sustrato las plantas son un poquito más tolerables, pero yo siempre recomiendo tratar de poner eso para que la planta no sufra alguna desnutrición y para que tampoco estemos gastando de más en agregarle nutrientes que la planta no va a consumir. Bueno, cada cuándo regaremos, esto dependerá mucho de las circunstancias del clima en donde te encuentres. Yo por lo regular riego una vez al día y lo que hago es agregarle de medio a 1 litro de agua al día, entonces tenemos que tener esto en consideración. Yo por lo general dejo que el drenaje lo acumulo y lo ocupo para regar frutales, perdón por esa parte, pero recuerda que puedes ocupar su drenaje sin ningún problema, nada más tratar de no usarlo en otro hidropónico porque puede llegar a contaminarlo por alguna situación de que se haya colado alguna bacteria o algo por el estilo. Si lo ocupas, yo recomiendo para suelo, porque el suelo amortigua muchísimo todo ese tipo de cosas y además beneficia a las plantas que se desarrollan ahí. Teniendo en cuenta todo esto, pues básicamente es todo el cultivo, no hay grandes problemas que nos pueda llegar a surgir. Es una planta muy resistente, lo único que puede llegar a provocarle más problemas es el pulgón, pero es muy poco probable que te llegue a pasar. Yo tuve este bok choy. Claro, uno de los problemas que también te puede llegar a pasar es la cenicilla, porque la cenicilla es una de las plantas que llega a afectar a este tipo de cultivos si es que tenemos una humedad muy alta. Eso debemos de tenerlo en consideración, o si tenemos plantas alrededor que puedan llegar a tener este padecimiento, es decir, que tengan hongos o que tengan plagas. Yo personalmente esta planta, lo que es el bok choy, nunca me causó problemas y ya cultivé el morado y también ya cultivé llegué a tener plantas que parecía que estaban empezando a tener cenicilla, pero muy fácil se quitó con bicarbonato de sodio. Pero básicamente eso es todo. Ese es el cultivo. Espero que te haya gustado o que te interese. Si es que no conocías la planta, espero que te animes a cultivarla, porque no la he probado demasiado rico, pero me han platicado que tiene buenos guisos y además es una planta súper nutritiva que puedes cultivar durante todo el año. Tal vez pueda reemplazar a la lechuga en tus ensaladas, pero bueno, yo te platicaré después qué otro tipo de cultivo se puede hacer. Y también recuerda que lo que es el bok choy morado es básicamente el mismo cultivo. Pero bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido de utilidad. Si así, te encargo un like, al igual que coméntame aquí abajo todas las dudas que tengas. Y yo te veré la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego.